Buenos días, siendo las 9:04 del martes 20 de febrero del 2024, en la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo del del Congreso de la República, y a la vez a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, y con la presencia del equipo técnico de asesores de los congresistas miembros titulares de la comisión y el equipo técnico de la comisión, se da inicio a la cuarta mesa de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, UOCDE. Vamos a proceder con el desarrollo del programa del día de hoy. Hoy tenemos programada la presentación y exposición de la señora Ángela Grosheim Barrientos. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien disertará sobre el tema acciones y avances de coordinación con el Ejecutivo para mejorar los procesos en la gran industria minera y de hidrocarburos. Damos la bienvenida entonces a la señora Ángela Grosheim Barrientos, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y le damos el uso de la palabra. Por favor, señora Grosheim, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantados de participar en esta sesión y poder colaborar en realidad con el trabajo de la Comisión en rumbo a la OECD. Como bien han señalado, soy Ángela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un gremio que este año cumple 128 años de fundación. Y lo primero que quisiera mencionar en mi presentación es en realidad el potencial que tenemos, ¿no? Tenemos, en primer lugar, una ubicación estratégica. No sé si podemos ver la presentación. Gracias. Tenemos en realidad una ubicación estratégica que nos acerca a diversos mercados como el mercado norteamericano, el mercado asiático, y también nos encontramos en una parte bastante central de lo que es Latinoamérica. Tenemos una diversidad y potencial de recursos invalorable, tanto recursos mineros como energéticos en general, y una apertura comercial producto de los tratados de libre comercio y diversos convenios suscritos por nuestro país. Tenemos también unas fortalezas macroeconómicas con las cuales podemos competir y realmente proponer grandes alcances para cualquier inversionista, tanto nacional como extranjero. Y un tema que no debemos dejar de revisar es el ecosistema que tenemos, porque tenemos un ecosistema bastante robusto. ¿Y a qué me refiero? Un ecosistema conformado por empresas públicas, empresas privadas, por autoridades, diversas autoridades específicas en cada tema con especialidades, como tanto el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, pero también OPs, también que nos ayudan en todo el trabajo productivo, como son Ingemet, por ejemplo, Perú Petro, también una institución pública privada como es el COES, que nos ayuda con todo lo que es las transacciones a corto plazo y el sistema eléctrico en general. El día a día del sistema eléctrico es realizado por el COES. Y también tenemos un buen grupo de gremios empresariales y profesionales, colegios como el Colegio de Ingenieros, organizaciones como Women in Mining, Women in Energy en Perú, que nos ayudan también a fortalecer el ecosistema. Sí. Además, no dejamos de lado, obviamente, a la academia, universidades, institutos técnicos, que son parte de ello, además de, obviamente, los analistas, medios de comunicación y los proveedores. Proveedores no solo de suministros, sino de servicios y equipos muy especializados. Siguiente. ¿Cuál es el aporte del sector minero energético? El sector minero energético representa el 13.7% del PBI del país. Además, el 43% de toda la recaudación de impuestos, ¿no? Siendo minería casi 21%. Representa además 1.9 millones de empleos, tanto directos e indirectos, y también hay empleos inducidos y el 66% de nuestras exportaciones peruanas. En lo que se refiere a la inversión privada, estamos alrededor del 19% en los últimos 10 años.
Sobre todo, además, podemos ver ahí el crecimiento en los últimos años de lo que es el sector minero, producto de la puesta en marcha de diversas minas y de reposiciones en su momento, ¿no? Tenemos, obviamente, Las Bambas, Quellaveco, etcétera, entre otras. Siguiente. En lo que se refiere a lo que es minería, tenemos una producción de minerales sumamente importantes como es el cobre, el oro, el zinc, la plata, entre otros. Representamos la Reserva Mundial de Cobre, estamos en el segundo lugar, en plata en el tercero, en zinc en el segundo, en oro el octavo y el estaño en cuarto. Pero como podemos ir viendo, en el caso de cobre hemos ido aumentando nuestra producción. El año pasado hemos cerrado, son estimados, el año pasado hemos cerrado en 2.8 y probablemente sea muy similar este año si es que las operaciones se pueden realizar normalmente. Me refiero a no tener implicancias de alguna conflictividad social o algún problema operacional expresamente, ¿no? En el caso del oro, por ejemplo, hemos visto cómo en cambio hemos ido reduciendo en realidad nuestra producción. Y esto se debe básicamente a la falta de exploraciones, porque requerimos mayores exploraciones para poder poner en marcha nuevas minas que puedan en realidad producir oro. Obviamente eso no forma, la minería ilegal no está acá considerada, ¿no? En el caso del zinc vemos una tendencia más o menos similar en los últimos años y la plata también ha venido creciendo, producto también de la falta de exploraciones. En el caso de lo que es la cartera de proyectos, tenemos más de 46 proyectos mineros que están ubicados en 17 regiones, ¿sí? Y que representan más del 70%. Más del 70% de estos proyectos que están en cartera pertenecen al cobre, que habíamos venido conversando antes sobre la transición energética. Importante aquí, como les mencionaba, era la ubicación estratégica del país, ¿no es cierto? Estamos cercanos a diferentes mercados, tanto el mercado norteamericano como el mercado asiático, y nos encontramos en una posición estratégica a nivel de Latinoamérica. Tenemos una diversidad de productos y potencial en realidad para revisar y explorar, y una apertura comercial, producto justamente de los tratados de libre comercio y diversos convenios que tenemos internacionales. Y lo que me refería a lo que es el ecosistema productivo, que es un tema interesante a tomar en cuenta, es cómo estamos en realidad relacionados entre todos para poder trabajar en realidad todas las actividades productivas. Aquí tenemos en el país tanto empresas públicas como privadas, tenemos a diversas autoridades especializadas en diversas materias. Tenemos también instituciones y organismos públicos que se encargan justamente de diversas funciones, como por ejemplo el INGEMET, que ve todo lo que es el tema de concesiones y catastro, el COES, que es una entidad público-privada, creada, mejor dicho, por norma y que tiene reglas privadas, pero se encarga justamente de todo lo que es la asignación del sistema eléctrico nacional, el EAS, la interconexión, que tenemos a un grupo de gremios empresariales, también diversas organizaciones, la academia cumple un rol muy importante en este ecosistema productivo, además de los proveedores en diversas actividades, tanto servicios especializados como maquinaria y consultorías. Aquí el sector minero energético representa el 13.7% del Producto Bruto Interno del país y el 43.2% de las recaudaciones fiscales, siendo el sector minero el que representa casi el 21%. También tiene 1.9 millones de empleos, genera 1.9 millones de empleos, tanto directos como indirectos e inducidos, y representa el 66% de nuestras exportaciones. En lo que se refiere a la inversión privada, en los últimos 10 años ha representado el sector minero energético el 19% de este, siendo muy importante además el crecimiento del sector minero con nuevas empresas mineras en producción. En lo que es nuestra cartera en minería, podemos decir que tenemos diversidad de proyectos mineros, tanto como es el cobre, el oro, el zinc, la plata, y también una reserva importante. Hemos visto cómo en los últimos años ha ido creciendo la producción de cobre, producto justamente de la puesta en marcha de diversas empresas y unidades mineras,
El zinc se ha mantenido, sin embargo, en lo que respecta al oro y la plata, estamos viendo un decrecimiento en la producción, sobre todo producto de que no hay nuevas exploraciones que permiten aumentar la producción y tener nuevas unidades en operación. Estas actividades en minería se encuentran en 18 regiones y consumen el 13% de lo producido por la manufactura, generando además de empleo directo, 8 empleos indirectos. En lo que es la cartera de proyectos, contamos con 46 proyectos por más de 53.000 millones de dólares que están ubicados en 17 regiones. 70%, más del 70% de estos proyectos son de cobre, tan importantes para la transición energética. Entonces, va a ser interesante poner en valor estos proyectos pensados sobre todo en el mediano y largo plazo. Siguiente. En lo que es hidrocarburos, aquí es interesante poder analizar cómo ha sido antes y cómo nos encontramos ahora. Hace 30 años, más del 50% de los hogares y comercios usaba querosene y no combustible, y no se disponía de gas natural. El día de hoy tenemos más de 1.89 millones de conexiones residenciales de gas natural y todavía tenemos mucho que continuar masificando. En lo que es los contratos vigentes de producción, vemos que en hidrocarburos solamente hay 32 contratos vigentes, 6 de ellos en fase de exploración, y los últimos meses hemos visto que solo 2 lotes o 3 se han estado explorando, y 26 contratos en explotación. Nuestra producción ha ido bajando en lo que es hidrocarburos líquidos, ha ido decayendo justamente por la falta de exploración y de nuevos contratos para la explotación. Y la producción de gas natural, esta más bien sí ha ido creciendo, pero tenemos que continuar promoviendo el gas natural, además como una fuente, un combustible más limpio en el proceso de la transición energética. En lo que es la cartera de proyectos, vemos que el Estado tiene un grupo de lotes que están para licitar desde Perú Petro, pero además también tenemos las propuestas del gobierno de crear un sistema integrado de transporte de gas natural, de tener petroquímicas y también las concesiones en el suroeste de lo que viene a ser la masificación de gas. Siguiente. En lo que es electricidad, también podemos encontrar grandes diferencias respecto a cómo éramos hace 20 años. Antes, la producción eléctrica ascendía solo a 19.9 miles de gigawatts hora. La extensión de la línea de transmisión era de cerca de 14.000 kilómetros y cerca del 20% de hogares rurales accedían a electricidad. El día de hoy, la producción eléctrica se ha triplicado. Las fuentes son limpias, como saben, tenemos más del 40% de producción a través del agua, hidroeléctricas. El otro 40% sería a través de gas natural, además de un porcentaje que está avanzando en lo que es renovables no convencionales. Entonces, partimos de una matriz energética bastante limpia en general y tenemos que seguir avanzando en ello. Y nuestras líneas de transmisión pues se han duplicado, alcanzando más de 30.000 kilómetros en el año 2022, así como el acceso a la electricidad en zonas rurales que se ha cuadriplicado, pero también todavía nos falta una brecha importante y es la más compleja por todas las complejidades de infraestructura y geográficas que tenemos en general. Y aquí quiero regresar al tema de las líneas de transmisión, que además es la principal, que se encuentra también dentro de lo que es la cartera de proyectos. Como saben, han sido bastante exitosos en términos generales. Los procesos que se realizan a través de transmisión, para las líneas de transmisión a través de proinversión, y ello se debe a que viene de todo un análisis y estudio técnico, tanto hecho por el COES o Sinermin y el MINEM, quienes hacen todo el plan de transmisión y que lamentablemente en los últimos años se ha visto un poco atrasado, pero ahora ya está otra vez adjudicándose estas líneas de transmisión que nos ayudan no solo a poder tener una mayor energía en diferentes zonas, llegar a otras, sino también brindar la seguridad frente a alguna emergencia que pueda existir. Entonces, es importante continuar avanzando con el plan de transmisión que además se estudia técnicamente por las 3 entidades. Siguiente. En lo que es los recursos generados por el sector minero energético, vemos que las transferencias del rubro minero energético han ascendido en los últimos 10 años a 73.924 millones. Y en ese periodo, 43% de esas transferencias corresponden a canon minero y a regalías.
26% también a canon gasífero y el 11% a canon y sobre canon petrolero. Cusco ha sido el departamento que ha recibido más transferencias por canon gasífero respecto a, si lo comparamos además respecto a los demás. Siguiente. Relevancia de la inversión pública, ¿no? En la inversión pública, porque en los últimos años también uno de los temas que hemos visto que se ha puesto en discusión es el uso eficiente de los recursos. Y ahí es donde vemos que estos recursos solamente se han utilizado en canon, sobre canon y regalías alrededor del 68% en promedio en los últimos 10 años. Pero más allá del uso nada más, es también, digamos, del uso de la parte financiera, analizar la parte financiera, cuánto se ha ejecutado, es qué tanto ha podido cerrar brechas, qué tanto puede generar servicios de calidad a las diferentes personas que se encuentran en esas localidades, porque de esa manera además se debería medir el uso eficiente de estos recursos, no solamente en ejecución de gastos, sino también en cierre de brechas y brindar servicios públicos de calidad. Siguiente. ¿Qué es lo que, ante qué nos encontramos, no? Un tema que es importante tomar en cuenta en lo que es el sector minero y minero energético formal es los trámites, ¿no? Complejos y numerosos. En el año 2018 hicimos un estudio junto con apoyo desde la sociedad donde detectamos que el sector minero tenía alrededor de 470 normas que la regulaban, más de 230 procesos administrativos y además 29 entidades públicas, ¿no? 12 de ellas además participan en todo lo que tiene que ver con los instrumentos de gestión ambiental. Ello no ha variado mucho. Podemos hablar de algunas diferencias, pero no ha variado sustancialmente. Entonces nos encontramos con un grupo importante de normativa que hace compleja poder tanto desde el sector privado gestionarla y poder llegar a tiempo con esos permisos, como también en el sector público, porque ahí vemos un sector público que no ha crecido en la misma cantidad de personal, ni tampoco tenemos la capacidad para poder absorber esa cantidad de procedimientos. En el caso, además del sector minero, también hicimos el año pasado todo un estudio para determinar cuántos de ellos podrían ser barreras burocráticas. Hemos detectado que hay 60 que pueden ser barreras burocráticas y que estamos pidiendo la reunión junto con a la comisión que ha creado hace poco la presidencia del Consejo de Ministros para determinar cuáles normas pueden ser barreras burocráticas. Vamos a poner a disposición ese estudio para que lo puedan analizar y revisar también. Y estamos haciendo lo mismo para el caso de hidrocarburos y el sector eléctrico también, para poder facilitar el estudio y el análisis. Hacia abajo podemos ver también un gráfico en el que se puede ver un poco los plazos legales que existen para determinados permisos y al lado los ejemplos reales, viendo que en realidad el problema está también en que no podemos llegar a los plazos para poder, no se cumplen los plazos de ley para poder aprobar o rechazar en todo caso, de ser el caso, un procedimiento administrativo. En lo que es el sector hidrocarburos, también encontramos que hay bastante legislación y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de selva, hay alrededor, para lo que es hidrocarburos, exploración y explotación en selva, hay alrededor de 162 permisos y también 19 autoridades involucradas, con, o nuevamente, procedimientos administrativos largos, ¿no? Y un control previo excesivo. El sector eléctrico es muy similar, pero sí queremos destacar un tema que ha sido nuevo, porque proviene de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2022. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Hasta antes de esa sentencia, todo lo que era servicios públicos no tenían que pasar por consulta previa. El día de hoy tiene que pasar por una consulta previa y se tiene que hacer una regulación al respecto. Y en ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas está abocado a realizar este análisis para ver cómo, por ejemplo, en los casos de los planes de transmisión eléctrica, líneas de transmisión que van de cientos de kilómetros, se puede hacer esta consulta previa de manera efectiva y que cumpla con los requisitos y además a cabalidad con informar a la población, ¿no? Entonces, hay retos inclusive nuevos que se crean justamente no solo por normativas, sino también por sentencias del Poder Judicial. Siguiente. Aquí el año pasado nosotros hicimos un estudio con el IPE justamente para ver, más allá de los trámites que ya sabemos que existen, cuáles son sus efectos en el país. Y en ese sentido, se analizaron el retraso, no,
razones diferentes, ajenas a la voluntad de la empresa, de 23 de los 46 proyectos que están en cartera. Y ahí vimos que la pérdida acumulada desde el año 2008 al 2022 en el PBI era de 698 millones, que equivale a 1.2 veces el PBI del año 2022. 123 millones en recaudación, 125.000 empleos temporales en fase de inversión, 541.000 empleos en fase de producción que se habían perdido, y el país hubiera crecido 4.7 en lugar de 3.9 anual. Lo más importante, 1.7 millones de personas hubiesen salido de la pobreza. Entonces, el que no salgan los trámites a tiempo, el que no salgan los proyectos dentro de un tiempo prudencial, nos lleva a una pérdida en general como país y eso es lo que queremos visualizar con ello. Aquí podemos ver también un ejemplo de cuál es el costo de la tramitología en un proyecto modelo por 4 años de retraso, un proyecto de cobre de minería. Y estamos hablando de una inversión promedio de 1.400 millones. En ese caso, por este retraso en los procedimientos, vemos una pérdida en el Producto Bruto Interno de 12.000 millones, la recaudación de 2.066 millones y también una pérdida importante en empleo. Todas las entidades están de acuerdo en que se tiene que trabajar y consolidar todos los esfuerzos para mejorar nuestros temas regulatorios, que además no son solo, digamos, una particularidad de nuestro país, en general en diversos países están pasando por lo mismo. Así que este es un foco importantísimo para trabajar como queremos en rumbo a la OECD. Siguiente. Un tema que ha ayudado bastante ha sido en este trabajo de mejora regulatoria, ha sido el trabajo con las mesas ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas. Como saben, ellos crean mesas ejecutivas para temas determinados, ¿no? Uno de ellos en nuestros sectores son para temas de minería, de hidrocarburos y también el caso de energía. Y ahí se han podido hacer algunos avances respecto a determinadas normativas para mejorar, por ejemplo, lo que es el reglamento ambiental de exploraciones mineras, tratando de que sean menos, mayores comunicaciones y permisos con silencio administrativo positivo, considerando además que haya menor impacto ambiental, ¿no? Y también tenemos en lista varios procesos y reglamentos en análisis. Como les decía, esta ha sido una herramienta interesante de trabajo con el Ejecutivo a través de las mesas ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas, que convoca a las diferentes entidades públicas involucradas, así como a los privados, para poder hacer mejoras regulatorias. Y en ese sentido hemos visto ciertas mejoras en temas de los reglamentos ambientales, de procedimientos mineros, y también tenemos un grupo de temas en cartera también en revisión junto con ellos que esperamos ir mejorando y sobre todo generar un mejor impacto regulatorio en nuestra normativa. Lo mismo sucedió en el caso de hidrocarburos, que también se están viendo sobre todo los temas ambientales, las normativas ambientales. Y hay una oportunidad también en hidrocarburos interesante para revisar todo lo que es el proceso administrativo sancionador, ¿no? Y la determinación del cálculo de multas para unificar estas y poder tener una predictibilidad sobre este tema. En el caso de energía, se han creado hace poco 2 mesas ejecutivas, una que es sobre renovables, en las cuales todos los actores públicos y privados van a poder converger y conversar sobre estos temas, y también una vinculada a obras por impuestos para mejorar sobre todo el reglamento de la ley, en aras de tener una colaboración público-privada para la inversión pública regional y local. Siguiente. Uno de los temas que vemos también que se tiene que trabajar para efectos de pensar en un acceso a la OECD es todo el tema de seguridad, ¿no? Y en el caso que nos atañe del sector minenergético, sobre todo lo que tiene que ver con minería ilegal. Como hemos visto, está ha ido creciendo muchísimo y en diferentes zonas del país. Antes uno lo podía asociar probablemente con la frontera, con Ecuador, con Madre de Dios, en algunas zonas en Puno, pero el día de hoy está en diferentes zonas del país y creciendo mucho más, ¿no? Aquí podemos señalar que luego de un estudio que hicimos el año pasado, se determinó que el impacto en realidad de la minería ilegal en el país es del 2.5 del PBI, 23.000 millones de soles anuales, ¿no? Sin contar con todo lo que es el impacto social, de seguridad, de derechos humanos y ambiental. Hemos visto en últimas publicaciones que, por ejemplo, en los dos últimos años, 24.000 hectáreas del corredor de Madre de Dios han sido deforestadas producto de la minería ilegal.
Entonces, aquí hay un trabajo sumamente importante a realizar desde el sector público y también en colaboración con el sector privado. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros retos y oportunidades? Uno de ellos, la descarbonización, el trabajo que tiene que realizarse desde el sector privado justamente para generar menos emisiones y llevar un trabajo y una producción mucho más vinculada con la transición energética. Tenemos también todo el aspecto de electromovilidad, que todavía no ha generado un gran movimiento en el país y que se podría desarrollar enormemente, además del trabajo de diversidad e inclusión que tiene que existir en todas nuestras empresas y en en los tres sectores. En lo que es el tema local, digamos, tenemos también que seguir trabajando en la aceptación social de todas las actividades vinculadas a recursos naturales. También un trabajo arduo contra la minería ilegal, luchar frontalmente contra la minería ilegal y conseguir un proceso de formalización, trabajar realmente en una formalización minera. Y el otro tema importante es los trámites y los permisos en general. Nosotros somos un país competitivo que tenemos que ser competitivos en el mundo, buscar que estas inversiones se realicen en el país y para ello tenemos que trabajar en diferentes frentes. Tenemos en el caso minero un potencial geológico maravilloso. Tenemos que por ello que trabajar justamente en nuestros trámites, en que nuestra normativa sea competitiva en el mundo para seguir atrayendo inversión, así como trabajar en lo que compete a lo que es la infraestructura. Gracias. Eh, Quisiera saber si ha concluido la presentación, por favor, porque no Sí, tenemos... congresista. Sí, congresista. perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Lo que pasa es que no tengo visualización del PPT remotamente. Entonces, con esto quiero agradecer a la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la señora Ángela Grosheim, por su presencia y participación en esta mesa de trabajo. Yo quisiera, a continuación, ofrecer el uso de la palabra a quienes deseen intervenir o realizar alguna pregunta. Rogaría a la Hola, señor señora María congresista. Cristina. Ya. Sí, sí, por favor, adelante. Congresista, va a Adelante. intervenir la doctora Marita para que le dé pase. Perfecto. Sí, por favor, María Cristina, no sé si usted puede conducir la sesión de la palabra a los que quieran participar. Gracias. En algún momento me da la palabra a mí para yo hacer mi pregunta. Gracias. Gracias, congresista. Prosiga, doctora Marita, para que Ok. formule su pregunta. Sí, ok, muchas gracias. Señor congresista, muy buenos días. Doctor Ernesto Bustamante, señora Ángela Groisen, bueno, bienvenida. Tengo una pregunta, usted ya lo ha desarrollado en su exposición. En Perumín, que se realizó en septiembre del 2023, intervino el señor Manuel Flores en un foro. Él es coordinador del programa de política reguladora de la OCDE para América Latina. Y precisamente él señaló, que me permite con la venia también del congresista, él señaló que Perú aún tiene retos pendientes para modernizar sus políticas públicas. También indicó que el país, o sea, nuestro país, muestra avances en las buenas prácticas para la OCDE, pero que están pendientes aspectos en materia de regulación para hacer eficiente el desarrollo del sector minero. Mi pregunta es la siguiente. Si bien usted se ha reunido en mesas de trabajo con PCM, con el MEF, el sector minero, hidrocarburos, petróleo, ¿no? Energía, ¿habrán enviado como gremio alguna propuesta para destrabar esa toda tramitología que hay, que precisamente usted ha señalado, que ha reducido considerablemente la parte económica para nuestro país, ¿no? Entonces, quería, por favor, doctora, muchas gracias. Sí, a ver, creo que lo primero que tenemos que hacer para poder reducir la tramitología es mirar todo el bosque, porque lo que está sucediendo es que cada entidad está mirando su ámbito, ¿no? Su ámbito de competencia, y es normal, ¿no es cierto? Cada entidad mira el tema ambiental, por
decirlo, el tema de cultura, restos arqueológicos, etcétera, pero nadie está mirando todo el bosque. ¿Qué es lo que buscamos como país? Promover la inversión, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos permisos, ¿cómo se están realizando? Probablemente hay información que ya exista en otros permisos, probablemente se traslapan. ¿Por qué esperamos un permiso respecto del otro? Probablemente se pueden hacer hasta en simultáneo. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que analizar, podemos hacer eficiencias en las normativas, muchas de ellas, pero también creo que tener una mirada de bosque y en una mirada de bosque poder analizar todo lo que tenemos, las entidades competentes. En algunos momentos necesitamos necesariamente que se pronuncien. ¿Por qué esperamos o probablemente se le envíen información y puede decirnos si tiene algo que decir o no y no esperar todo el tiempo? Entonces, creo que hay muchas eficiencias en plazos, en procedimientos, en requisitos que se piden que podríamos mejorar, pero con esta mirada, como les digo, de bosque, ¿no? En general, para poder hacer que todas las entidades además converjan y trabajen en conjunto, ¿no? No como compartimentos estancos, cada una en su tema, sino mirando todo. Y ahí también va a ser importante fortalecer a las mismas instituciones públicas, porque las mismas instituciones públicas deben contar con toda la información pertinente para poder pronunciarse. Porque si ellos no cuentan con toda la documentación de manera oportuna, sino parcial, es poco probable que puedan realmente hacer, digamos, un análisis completo y les surjan más preguntas. Y al surgirle más preguntas, obviamente, se hace más largo el procedimiento. Entonces, hay un trabajo ahí importante, no solo en lo que es mejora regulatoria, pero sí también en fortalecer nuestras instituciones, nuestras capacidades, nuestros sistemas, para que las entidades públicas cuenten con toda la información pertinente. Información además desde base, desde las zonas, qué es lo que tenemos en las zonas, ¿no? Cómo además esta se va nutriendo con la diversa información que pueden ir tanto analizando el sector público como además nutriendo desde el sector privado. Hay una segunda intervención, directora, con la venia del congresista, en representación del congresista Wilson Soto, el doctor Huacre, para que haga el uso de la palabra y su pregunta, doctor. Prosiga. Muy buenos días, congresista presidente, señora Ángela, buenos días, y todos presentes, muy buenos días. Hace un momento comentaba la directora sobre la formalidad como un pilar fundamental para el desarrollo del país. En esa línea coincido totalmente en que la formalidad de una empresa y la formalidad tal cual del país son las cartas de presentación ante el mundo, a lo que aspiramos en este caso a poder adherirnos a la OCDE. En ese sentido, pensaría de que si no cumplimos con las formas y las formalidades que se emiten en el país, lo más probable es que no avancemos como debiera ser. Como hace un momento comentó, hay que ver el bosque en toda su complejidad que tenemos. Hace un momento señalaba un sinfín de normas que eran en realidad más que avances, a veces más trabas, ¿no? Y en ese sentido es que se tiene el RINFO como un total fracaso en realidad. Se tiene tantas ampliaciones que no han avanzado en realidad en el sentido que debiera formalizar tantas actividades o actividades informales que ocurren en el país. Tenemos muchos efectos sobre ese tema, ¿no? Em, También se comentó que nosotros tenemos que ver en todo caso desde un enfoque transversal, de una forma más sistemático. El congresista Wilson Sotor representa a Huancavelica. En Huancavelica tenemos actividades informales bastante. Y hace unos meses atrás nos hemos dado cuenta de que existen esas actividades informales. Decía uno de los que hace ese tipo de actividades, señalaba, yo cómo puedo hacerme formal cuando me ponen trabas tanto una entidad como la otra entidad, o por último se pelotean una entidad con la otra entidad. Y ese trabajo formal y en conjunto creo que nos falta, ¿no? Nos falta sistematizarlo y decir, efectivamente, hagamos una mirada transversal de tal forma, tengamos un punto de inicio, un punto final, pero en un plazo regular y un plazo razonable en todo caso. Yo creo que nos falta todo ello. Yo entiendo que la institución que conduce apoya articulando ese tipo de situaciones de alguna forma.
y vemos tantas cosas que se puedan mejorar para el país. Mi planteamiento va, o la pregunta iba en el sentido, ¿cuáles fueron las principales acciones que se han implementado desde el sector que usted conduce, en coordinación con el sector privado y el ejecutivo para apoyar en todo caso en los sectores que competen a su entidad? Gracias. ¿Estamos hablando ahí de la minería informal o en general? En general. Bueno, nosotros como gremio, en general, siempre trabajamos además coordinadamente, no solamente con otros gremios, sino también con otras entidades públicas, ¿no? Además de tener una relación directa, abierta y hasta discrepancias abiertas, como lo han podido ver también cuando corresponde, sobre temas de políticas públicas, ¿no? En ese sentido, siempre además tratamos de colaborar y de apoyar en la medida de lo posible también a todas las políticas públicas en las que creemos, en las que sobre todo son de temas de principios para buscar el fortalecimiento de las actividades minero-energéticas, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, el desarrollo sostenible de estas actividades, el desarrollo de actividades que cumplan con la normativa ambiental, con las diversas regulaciones que existen. Recordemos que las actividades que realizan el sector mineroenergético son actividades de riesgo, entonces también estamos muy preocupados por todos los temas de seguridad, por ejemplo, y en eso no solo lo trabajamos a nivel del sector público, sino también dentro del mismo gremio. Porque dentro de nuestro gremio nosotros tenemos comités con los cuales trabajamos diversos temas, el tema de ambiental, el tema de seguridad y salud, por ejemplo, el tema de diversidad e inclusión también lo trabajamos internamente, los temas de exploraciones, etcétera. Gracias, doctora Ángela. Le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Jesús Molina. Adelante, doctor. Hace un momento en el PowerPoint vi unas cifras sobre lo que se ha recaudado y lo que se ha invertido ¿no? En las sociedades, en los lugares donde se produce la extracción, ¿no? Quisiera saber si es que tienen algunas cifras sobre los impactos directos en la sociedad, en la población. ¿Por qué? Porque una de las de la caricaturización que se hace entre empresa y pobladores es que, oye, a estos que bien les va y a mí que mal me va, ¿no? O sea, entran en una camionetota 4x4 hermosa, preciosa, y yo tengo Yankees y no tengo unas zapatillas ni un zapato. Entonces, entiendo que las empresas pagan altísimos impuestos, y muchas veces las poblaciones no lo ven reflejados en ellos mismos, ¿no? Entonces, quería ver si es que han visto ese impacto, porque como dicen los sociólogos, nadie defiende lo que no siente suyo. Entonces, si un poblador o un ciudadano no siente que la empresa está llevándose, de alguna forma, está trayendo riqueza a su zona y eso no lo impacta a él, lógicamente va a ser caldo de cultivo para que vengan antimineros, por ejemplo, ¿no? Y lo importante de la formalidad es justamente que la ciudadanía sienta que las empresas están invirtiendo también, o sea, pagando impuestos, están pagando para que ellos tengan un impacto social favorable. Quería ver porque nos dieron una cifra, quería ver qué se nos puede desarrollar y cómo va esa perspectiva que le estoy planteando. Sí, como bien habíamos comentado ya, en lo que es el pago de los impuestos que terminan también en canon y regalías en las zonas mineras, ¿no? No hay un uso eficiente de solamente se ha utilizado el 68%, pero como les había comentado también, ahí no solo se ve el tema, digamos, de ejecución financiera, ¿no? Estamos viendo que falta todavía infraestructura y sobre todo mejores cierre de brechas sociales, pero además unos mejores servicios a la población, que es lo que se requiere.
En lo que respecta a las empresas privadas, como saben, además del pago de impuestos, ellos tienen todas unos componentes de trabajos sociales en la zona, donde hacen trabajos importantísimos, y los vemos a cada rato también en las noticias, desde para suplir inclusive, ¿no es cierto?, las actividades que debería realizar el Estado, desde hospitales, desde actividades productivas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que se tiene que seguir fortaleciendo es justamente las instituciones públicas en la zona para que puedan realmente utilizar esos recursos eficientemente, porque son los llamados a cerrar este cierre de brechas y a cumplir con los servicios públicos de calidad. Hemos visto también que muchas veces en estas zonas mineras que están alejadísimas del país, en las zonas más recónditas donde se hacen los trabajos, ¿no es cierto?, la población lo que termina haciendo también es ir a vivir a zonas, a las ciudades más grandes que están ahí, producto también del beneficio de la actividad minera. Entonces terminan brindando servicios a las actividades mineras y también terminan pasando a vivir a ciudades mucho más grandes donde cuentan también con los servicios completos que requieren. Pero se puede todavía seguir trabajando ahí muchísimo más, pero sobre todo fortaleciendo las capacidades de las autoridades en las instituciones en las zonas. Porque se habla de un 68%, ¿no? Es decir, hay un Ah, no, 32%. que queda en las arcas, en los bancos, en las arcas de las autoridades locales y regionales, ¿no? Claro. Y son cifras importantes, son cifras totalmente relevantes Claro. que se pueden continuar utilizando, sobre todo pensado en prestar servicio de calidad. 32% significa reducir brechas sociales importantísimas, ¿no? Totalmente, totalmente. Los recursos existen. La forma es cómo se puede utilizarlos de la mejor manera, ¿no? Y ahí hay diferentes fórmulas, ¿no? Hay algunos, inclusive algunas empresas trabajan tratando de apoyar justamente con técnicos, ¿no?, para que puedan utilizar esos recursos eficientemente. O también lo que se puede hacer es también trabajar a través de los proyectos productivos que tiene el Estado. Hay varios proyectos productivos que tiene el Estado con los cuales se podría trabajar. Entonces, hay diversas formas de aún mejorar este uso eficiente de los recursos, ¿no? Y pensar también en planes de desarrollo productivos de largo aliento, ¿no? Porque lo que sucede también es que cada autoridad llega con su plan de gobierno que no necesariamente lo va a poder cumplir en los 4 años. Pero, ¿qué es lo que queremos desarrollar en esos territorios? ¿Cómo queremos que esos territorios se desarrollen? Más allá, además de las, digamos, de los campos que tenemos, tanto por regiones como por localidades. Podemos inclusive hacer unos desarrollos macrorregionales. Sería maravilloso poder contar con ello, ver la diversidad productiva que tenemos en las diferentes capas que tenemos, geográficas. Entonces, hay mucho ahí potencial si es que queremos desarrollarlo, y creo que podría ser una muy buena base los planes de desarrollo. Y ahí en esos planes de desarrollo son participativos, no solamente autoridades, sino la población, las mismas empresas que están en la zona, ¿no? Y generar estos planes justamente mirando indicadores. Podría ayudar muchísimo también en ese sentido. Le agradecemos la respuesta a la doctora Ángela, a la directora. Es cierto, ¿no? Esta comisión tiene como objetivo, con la venia de nuestro presidente, quien lo lidera, es tender puentes para lograr el anhelo nacional, que es incorporarnos a la OCDE, ¿no? Toda vez que la OCDE promueve políticas que mejoren el bienestar social. Pero también es cierto que sin confianza no hay inversión, y sin inversiones no va a crecer nada. Se proyecta crecer al 4 y 5% a largo plazo, ha mencionado el ministro. Ojalá también se pueda lograr con esta nueva comisión para que puedan destrabar, eliminar las barreras burocráticas, que es un problema. Teniendo conocimiento que aportan el 13.7% al PBI, las empresas privadas que representan minería, petróleo y energía. Entonces, la confianza lo tiene que dar nuestro país para que vengan también los inversionistas. Y como usted dijo, crear desarrollo en las zonas que impacten, pero eso pasa por el ejecutivo de los gobiernos subnacionales. En esa línea, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido los alcances más importantes como gremio que hayan hecho llegar al Ejecutivo
para poder destrabar estos proyectos grandes que hoy es de necesidad para nuestro país, porque con eso se va a mejorar la calidad de mucha gente. Y es nuestro único ingreso que tenemos a través de la producción extractiva, que es quienes aportan más en nuestro PBI, ¿no? Y darles solución. Eso sería mi pregunta. Y luego que usted responde, le daremos pase a nuestro congresista y el presidente de la comisión. Gracias, sí. Yo siempre resalto que para que salga un proyecto minero tiene que haber un acompañamiento, y un acompañamiento del Estado, porque justamente es quien puede ver objetivamente, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, los trámites, qué es lo que está sucediendo en las zonas, etcétera. Entonces, ello es básico para poder sacar adelante y poner en marcha los proyectos, y eso se hace además de la mano con las mismas empresas, ¿no? Creo que lo primero que has tocado es súper relevante. Nosotros tenemos que buscar inversión y para ello tenemos que ser competitivos. Entonces, ¿qué es lo que les interesa a los inversionistas? ¿Qué es lo que miran como los inversionistas? Y hay diferentes índices, ¿no? Tenemos los índices del Banco Mundial, los índices del Instituto Fraser, por ejemplo, que son los vinculados al sector minero. ¿Qué es lo que nos mira? Y por ejemplo, el Instituto Fraser, este índice que mira dos aspectos. Uno, el aspecto, por ejemplo, geológico. ¿Tenemos potencial? Sí. ¿Cuánto tenemos? ¿Qué estamos trabajando sobre ello, no es cierto? Y tenemos la infraestructura para poder desarrollarlo. Y luego tiene otro componente que, digamos, es un poco más político. ¿Cómo es nuestra normativa? ¿Qué tanta certidumbre tienen las empresas respecto a ello? ¿Se cumplen? ¿No? ¿Cómo son los trámites? Más allá, no solamente pensado en el procedimiento administrativo. ¿Cómo es tus procedimientos ya en el caso de una fiscalización, etcétera? ¿Son de acuerdo a la normativa existente? ¿Se rigen por la normativa existente? ¿No? Se fijan, por ejemplo, ¿cómo es el mercado laboral? ¿Hay acceso al mercado laboral? ¿Qué tan competitivo es? Entonces, las variables que se miran para hacer una inversión son muchas, porque además los recursos para hacer estas inversiones desde el lado empresarial son escasos, ¿no? Hay muchas empresas transnacionales, obviamente, que tienen recursos para poder definir, bueno, hago la inversión en este país o en este otro. Entonces, tienen que ver todos esos temas. El financiamiento. ¿Qué tanta estabilidad política hay en el país? Todo ello se mira, porque además, por ejemplo, en el caso minero son inversiones, en general, en el caso minero energéticos, son inversiones de largo aliento. Si es que las empresas se comprometen, no se comprometen por un par de años. Se comprometen por muchos años en estar en el país y en sus zonas de influencia. Por eso son las principales en querer tener un buen relacionamiento en su zona de influencia, porque además van a ser los vecinos por muchos años. ¿Qué es la lógica? Y la lógica además es justamente conseguir que estas unidades, por ejemplo, mineras, continúen en producción por más tiempo. Por eso las reposiciones, por eso hacer que estos proyectos continúen mejorando tanto en operaciones, mejorando también a través de la innovación para poder continuar operando más tiempo. Entonces, ese tema digamos, son múltiples los aspectos que se tienen que ver y se tienen que ver desde el sector público, sobre todo generando esta confianza que tú has señalado. Gracias, doctora Ángela. Congresista, le damos pase para que usted lo dirija y haga las preguntas correspondientes. Gracias. Gracias, doctora Melgarejo. Sí, quisiera hacer En realidad tengo varias preguntas posibles, pero quisiera centrarme en el tema de minería ilegal y minería informal, porque es realmente un tema gravitante en la producción de minerales de valor, como el cobre, específicamente el oro. A ver, yo entiendo que la minería informal es la que incumple normas administrativas, normas técnicas, normas sociales, ambientales, que regulan la actividad minera. Regulación que hemos visto que es realmente increíble por la cantidad de trámites, de normas, de procedimientos que hay que realizar. Sin embargo, a pesar de esta importante cantidad de normas, la industria minera formal existe, funciona, quizá con mayores costos de lo que tendría, y una de las consecuencias es que esto aleja mucho más al informal de la posibilidad de formalizarse porque los trámites son realmente inmensos.
Ahora, la minería ilegal, además de lo anterior, es decir, de incumplir normas administrativas, técnicas, en fin, se realiza en zonas de exclusión minera, es decir, espacios como riberas de ríos, cabeceras de cuenca, lagunas, zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, en fin. Y las consecuencias de la minería ilegal eh, en realidad se suman a las consecuencias de la minería informal, porque al no cumplirse con metodología, con normas, perdón, con tramitología, hay contaminación, como por ejemplo contaminación con mercurio, que destruye bosques, suelos, ecosistemas en general, y por supuesto finalmente esto termina dañando la salud de los peruanos. El problema está entonces no solamente en eliminar la minería ilegal, sino formalizar a aquellos, en realidad eliminar la minería informal, pero no mediante el hecho de perseguir a estos mineros, que son casi 500.000 personas, es mucha gente, 500.000 personas, estamos hablando de casi 2 a 3 millones de personas en cuanto a cuando se considera el componente familiar. La idea es que sean formalizados, pero la pregunta es, ¿qué tanto es realista el pensar en formalizar a 500.000 individuos que incumplen normas administrativas? Y las incumplen en realidad porque están siendo, pienso yo, eh, están siendo encubiertos por el propio Estado. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, producción vamos a decir, de oro, y uno va a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, encuentra una cifra. Pero cuando uno va al Ministerio de Economía y Finanzas para ver cuánto se ha exportado, sucede que se ha exportado 20 o 30% más de lo que se ha producido formalmente. Esto significa que este mineral que proviene de las tierras peruanas, pero que es extraído de manera informal, termina siendo exportado por vías formales. Y además hay una cantidad que no conocemos. Cuando el metal en sí es exportado como tal de manera ilegal, por ejemplo a Bolivia, a Brasil, para que de allí sea exportado. O sea, realmente no conocemos cuánto producimos de oro en el Perú. Se habla que 5 millones de onzas es lo que Perú exporta. 5 millones de onzas a $2.000 por onza, estamos hablando de 10 millones de 10.000 millones de dólares al año. Y eso es lo que Perú produce de manera total porque es lo que exporta. Pero, perdón, eso es lo que Perú exporta, no es lo que Perú produce de manera total. De manera formal se produce quizá 4 millones de onzas, pero de manera total se exporta 5 millones y ahora de ahí realmente no sabemos cuánto se exporta de manera no formal. No sé si hay algún cálculo para evaluar ese tema. Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué es que se está insistiendo en el sistema de la formalización con resultados que son realmente ridículos, ¿no? Por ejemplo, el registro último que se está extendiendo, realmente no significa ningún avance. La cantidad de personas que se registran para formalizarse o que terminan siendo formalizados es muy pequeña. Estamos hablando de menos del 1 o 2% de aquellos que se consideran mineros informales. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer para que no sean las propias mineras las que terminan sosteniendo la informalidad en la minería? Nuevamente, el problema de la informalidad no está solamente en que uno se salta trámites, no es un tema burocrático, es que se destruye fuentes de agua, se destruye ecosistemas y se ataca la salud. Eso no solamente es con minería ilegal, es minería informal e ilegal, porque la informalidad significa saltarse normas sociales, saltarse normas ambientales. Y la minería ilegal es cuando ya te saltas la parte ambiental, pero haciendo el trabajo en zonas donde hay fuentes de agua, donde se puede afectar suelos que afectan ecosistemas, ¿no? O que albergan a especies vegetales y animales controladas. En fin, entonces lo que quisiera es un comentario de parte de la señora Grossheim, por favor, en este sentido. ¿Realmente cree usted que la solución a la informalidad en el Perú
para la minería es el mecanismo que se está haciendo actualmente, incorporar a estos mineros informales. ¿No cree usted que realmente nunca se va a incorporar con los métodos que tenemos ahora? ¿Cuál sería la forma como se puede incorporar a los mineros informales? Y esto dentro de la lógica perversa que se ha generado. Por ejemplo, una compañía minera hace un denuncio, luego hace exploración, encuentra oro, pero sin embargo nunca consigue los permisos para extraer el oro. Y en este plazo de años que trasciende, perdón, lo que va a terminar ocurriendo es que los pobladores de la zona van a actuar como mineros informales y van a terminar rompiendo la norma y extrayendo oro. E inclusive, por ejemplo, con lo que ocurre en La Libertad, ahora en Patás, donde una minera ya establecida recibe la invasión de mineros informales e ilegales que terminan realmente hasta impidiendo el buen trabajo formal de la minera. Sin embargo, el producto de esta minería ilegal y minería informal está siendo incorporado al Producto Bruto Interno del Perú. Y también en algunos casos está siendo incorporado a aquello que exporta la propia minera. O sea, ¿cómo puede ser que una minera formal esté sirviendo para comprar el producto de los mineros informales? Es como que, por ejemplo, una empresa como Movistar o Claro, por mencionar dos empresas que se dedican a telecomunicaciones, estas empresas empiezan a comprar celulares robados. Entonces, claro, celulares robados son celulares ilegales, pero esos celulares ilegales deberían terminar en el basurero, no deberían estar siendo comprados por una empresa de telecomunicaciones. Bueno, eso no ocurre, por supuesto, es tan solo una mala analogía, pero en el caso de minería sí ocurre. Las empresas mineras formales le compran el producto de la informalidad y de la ilegalidad a estos mineros. Y no hablamos de comprar un gramito, estamos hablando de 1 millón de onzas o quizá más. Entonces, quisiera un comentario en este sentido respecto de la señora Grosjean, por favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Usted ha abordado un tema que es de gran preocupación para el gremio también y para el país, ¿no? Como bien señala, las actividades que se realizan en el sector minero son actividades de riesgo y por lo mismo, desde el sector formal pasamos por una serie de trámites, una serie de permisos, supervisión, fiscalización permanente. Ello no ha ocurrido, obviamente, con el sector informal y obviamente no está ocurriendo con el sector ilegal. Y por ello, creo que usted ha tocado un punto que es interesante porque el abordaje para poder conseguir una real formalización tiene que ser integral, tiene que ser un abordaje amplio y además regulando también y siendo, más que regulando, siendo muy drástico con lo que viene a ser la minería ilegal. Porque ya hemos visto que a través del Reinfo, un proceso que lo que se buscaba era formalizar, no se ha conseguido, obviamente, y muy por el contrario, ha servido más bien como una patente también para ser utilizada libremente por los mineros ilegales. El día de hoy, alguien que tenga un Reinfo no puede ser procesado por minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Y tengamos en cuenta, el Reinfo es un registro, es solo eso, un registro de mineros que quieren formalizarse. En este registro, que hay poco más de 87,000 inscritos, más del 80% está suspendido. Eso quiere decir que ellos realmente no se quieren formalizar. ¿Qué es lo que se les pide a los mineros para que se formalicen? Se les pide 3 requisitos de acuerdo al Reinfo. Están inscritos en el RUC, tener un RUC, declarar su producción cada 6 meses y tener un IGAFON, que es un instrumento de gestión ambiental mucho, mucho más sencillo que utilizan las empresas mineras. Entonces, si es que no tienes alguno de estos requisitos, estás suspendido. Entonces, habría que analizar en el Ministerio de Energía y Minas qué es lo que está sucediendo, por qué están suspendidos estos mineros. Puede pasar que probablemente no haya capacidades de las instituciones regionales que son las encargadas de procesar esta información. Puede darse ese caso. Sin embargo, podemos ver que en estos 8 años no ha habido una real revisión ni alcance sobre este tema. El día de hoy, poco más de 11,000 mineros están formalizados.
¿no? Entonces tenemos ahí un amplio espectro que tenemos que trabajar realmente con el grupo que quiere formalizarse. Probablemente hay un grupo todavía que quiere formalizarse. Uno de los temas que les venía mencionando, no nos olvidemos, todo lo que ha sido de la supervisión y fiscalización y autorización de permisos está en las autoridades regionales. Son los gobiernos regionales, las direcciones regionales quienes se encargan, a diferencia de las empresas formales más grandes, la minería pequeña y artesanal ha pasado a las empresas, a los gobiernos regionales. Entonces, no tienen claramente las capacidades para poder hacer una real fiscalización, para poder supervisar a estas entidades. ¿Qué tantos recursos se les está asignando? Por ejemplo, las fiscalías ambientales, que son las encargadas de luchar contra la minería ilegal en las zonas, ¿cuánto personal cuenta? Con suerte, 2 personas. ¿Qué tantos recursos se les asigna realmente para poder combatir la minería ilegal? Entonces, hay diferentes temas por los cuales tenemos que abordarlo. Uno de los temas que ha tocado también el congresista es el tema de la trazabilidad. Claramente tiene que haber una trazabilidad de lo que es los polvorines, tiene que haber una trazabilidad de equipos, tiene que haber una misma trazabilidad del oro, de dónde sale este oro y se exporta y va libremente por los camiones, por las fronteras, sale libremente. Estamos realmente fiscalizando a las plantas concentradoras, refineras, para saber qué procedencia tienen el oro, de dónde sale ese oro. Entonces, creo que ahí hay un aspecto sumamente importante para abordar y nuevamente abordarlo de manera integral, porque no podemos dejar de lado las actividades ilícitas que están buscando a través de estos medios continuar con los dañinos que ocasiona. En lo que se refiere a cuánto de la producción de minería ilegal se da, nosotros Disculpe, se ha perdido el audio. Se ha perdido el audio. Por favor, sí. No estoy escuchando. hicimos ¿Ahora se escucha? Sí, ya se oye, sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que le decía es que respecto a su Gracias. consulta de cuánto se produce por minería ilegal informal, es bien difícil poder hacer esos cálculos porque no existe la data, digamos, oficial que podamos revisar y analizar, pero nosotros hemos estimado que alrededor del 40% de lo que se produce en este país proviene de la minería ilegal e informal, que es altísima y, como bien usted ha señalado, sale por diferentes medios, ¿no? Por las fronteras y además también por aduanas de manera legal, ¿no? Creo, sí, que se puede trabajar en un proceso de formalización real, pero como le digo, con un abordaje integral y además mirándolo también con el abordaje de luchar contra la minería ilegal que se ha podido infiltrar y también genera riesgos para los mineros artesanales y pequeña minería. Gracias. Gracias, señora Grossheim. A ver, entonces, usted estima 40%, nos dice, de la producción de oro en el Perú, por decir oro, corresponde a la minería informal en cuanto a su origen. Sin embargo, ese 40%, gran porcentaje, o un porcentaje importante de esta fracción, es exportado vía las aduanas del Perú, es decir, es legalizado. Ya no es entonces ilegal en cuanto a su estado final, es ilegal en cuanto a su origen, quizá. Hay algunas personas que de manera, claro, se podría decir de manera cínica, indican que realmente la minería ilegal y la minería informal son males necesarios para la minería legal, porque realmente constituyen una manera de poder hacer minería en zonas de exclusión. No la hace la empresa formal, pero hace que los mineros llamados informales e ilegales, pero básicamente los ilegales, realicen su trabajo en las zonas de exclusión y provean de oro a aquellos que de otra manera no podrían hacer la extracción porque tienen reglas que cumplir. En cambio, los ilegales no tienen reglas que cumplir. Entonces, si esto ocurriese pues en el 1% de la producción, carecería de trascendencia, pero 40% de la producción nos hace cómplices a todos en el Perú de lo que se está produciendo a costa de dañar el medio ambiente, de dañar fuentes de agua, daño de tierras de cultivo. O sea, realmente es muy serio. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida
esta situación anormal en que se pone ilegal versus legal en el tapete, sobre el tapete, ¿en qué medida esta situación anómala ocurre también en los demás países en los países de la OCDE? Son 38 países. De estos países hay algunos que son mineros importantes, como Canadá, Australia. Sin embargo, la pregunta es, ¿ocurre esta situación de anormalidad también en estos otros países? ¿Ocurre, por ejemplo, en Canadá? Canadá tiene también una población indígena activa socialmente, como la tiene Perú. No tanto, pero la tiene. La pregunta es, ¿existen también estas situaciones en un país como Canadá o Australia? Entonces, le dejo esta repregunta, por favor, señora Grosjean, si fuera tan gentil. Sí. Gracias. Sí, creo que ha tocado un punto interesante porque ha comenzado hablando de justamente cómo se realiza este trabajo de minería ilegal e informal en muchos casos, ¿no? Porque es a través de invasiones. Recordemos que más del 90% de los que están inscritos en el REINFO realizan actividad en terrenos de terceros y 64% no es ni siquiera de ellos. Entonces no tienen ni siquiera un contrato para poder realizar la actividad minera en la zona. Mucho de ello vienen sufriendo también otras empresas mineras que inclusive quieren hacer cierre de minas y no pueden porque están invadidos por mineros informales e ilegales en sus áreas, ¿no? Entonces, y vemos también, hay ejemplos también de proyectos mineros que no han salido y que en realidad están invadidos por la minería informal e ilegal, ¿no? Así que es un tema mucho más complejo del que uno cree. Respecto a su pregunta, ¿qué países? No tengo conocimiento que en Canadá, en Australia se permitan invasiones ni menos este tipo de actividades, pero sí sabemos que existen en países minería informal por lo menos y también está creciendo la minería ilegal en países como Colombia y en Brasil, ¿no? Y sobre eso también nosotros como gremio estamos haciendo un estudio, un análisis para ver qué prácticas se han implementado allá y qué es lo que justamente está ocasionando en sus países el crecimiento también de ese tipo de actividades ilícitas, ¿no? Y cómo encontrar también buenas prácticas para poder replicarlas en el país y darlas de insumo justamente a las autoridades para que lo evalúen. Perfecto. Entonces, no tiene conocimiento de que esta situación anómala ocurra también en otros países de la OCDE que sean mineros, productores mineros. Porque al final de cuentas, para nosotros ser incorporados a la OCDE, no es que necesitemos tener cierto número, cumplir con cierto porcentaje, no. Pero sí tenemos que mostrar que somos capaces de enfrentar nuestros problemas. Y en este momento, con el tema de la informalidad e ilegalidad en minería, no estamos demostrando que somos capaces de enfrentar nuestro problema, porque la minería informal persiste. Generamos una posible solución, como por ejemplo el REINFO. Sin embargo, creo que se han inscrito 10.000 personas, de 500.000 posibles. O sea, no es nada. Es decir, no somos capaces de atacar nuestro problema. Eso es lo que pondría en riesgo una incorporación del Perú a la OCDE. Que conozcamos el tema, conozcamos el problema, pero las soluciones que presentemos no sean realmente posibles de solucionar este problema, ni siquiera en el mejor de los casos. Entonces, yo no sé si la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo pudiera mostrar quizá algún tipo de estadística comparativa con los países de OCDE, ¿no? Respecto de minería ilegal, minería informal, el hecho de que los registros formales del Perú indiquen que se produce 100, sin embargo los registros formales de Perú, en este caso aduanas, indican que se exporta 150. Eso no me parece, ese es inaudito, ¿no? Uno podría imaginarse esto en otros rubros, pero no en una cosa que requiere tanta visibilidad como es la minería. Extraer un gramo de oro no es algo fácil, requiere personal, requiere terreno, requiere maquinaria, no es algo que se puede hacer a escondidas, ¿sí? Y sin embargo se hace en el Perú de una manera grosera. Entonces yo no sé si es que esto pueda ser atacado, por lo menos debemos plantear el problema y luego diseñar soluciones posibles y ponerlas en ejecución, pero no situaciones en las que nosotros mismos terminamos comprándole el oro a los informales, porque eso está mal.
Eso está mal. O sea, o decimos que la informalidad no es buena y la ilegalidad, perdón, no es buena, o decimos, ¿sabe qué? No hay nada ilegal, todo se permite, y nosotros, hagan nomás lo que quieran, destruyan cabeceras de Cuenca, que nosotros le vamos a comprar el producto. Eso está mal. Así que yo no sé en qué medida es que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo podría participar activamente en señalar el derrotero al Estado para poder establecer estas pautas, ¿no? Porque la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es una sociedad que involucra a las empresas formales, obviamente, pero no a las entidades informales y menos a las ilegales. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida ustedes pueden diseñar un derrotero que termine en fijar el problema para luego diseñar estrategias de solución? Pero actualmente no tenemos estrategia de solución y si se aplica lo que está planteado en este momento, no vamos a solucionar el problema. Entonces, algo tenemos que hacer. Le cedo la palabra, por favor. Gracias. Sí, gracias. De hecho, el año pasado, cuando hicimos el estudio sobre lo que era la minería ilegal e informal, y somos conscientes del abordaje que teníamos que darle de una manera integral, y por más que, como bien ha señalado, no es, digamos, parte de la actividad que realizamos como gremio. Nosotros como gremio trabajamos con empresas formales, pero veíamos la problemática existente en el país y en las diversas empresas que tenemos también asociadas. En ese sentido, lo que hicimos fue un estudio en el cual se vio el diagnóstico y también, digamos, las posibles soluciones. Y ahí veíamos que habían 4 frentes que se debían tocar, ¿no? Uno era el orden interno, porque hay zonas en las que en realidad es mucho más complejo poder trabajar y cualquier cambio normativo ni siquiera se podría aplicar. Hay mucha violencia en esas zonas. Probablemente una de ellas, de esas medidas, también sea abordar también a la minería ilegal como un problema de la seguridad nacional del país. Luego veíamos también que hay otro frente, que es el orden normativo, el marco normativo existente. Tenemos que trabajar en un real marco normativo que luche contra la minería ilegal. Les comentaba hace un momento que el reinfo no puede ser, por ejemplo, una forma para excluirte de ser procesado por la minería ilegal. Si estás formalizado, obviamente, pero no en otros casos. De otro lado, vemos también que se tiene que fortalecer las instituciones. Si no fortalecemos instituciones, no vamos a poder realizar una verdadera lucha integral contra la minería ilegal y una fiscalización en las zonas. Tenemos que, realmente el día de hoy, los gobiernos regionales y locales no pueden hacer esa labor por diferentes motivos. Entonces, probablemente una de las formas que veíamos era que se celebren convenios con las autoridades que realizan esas actividades a las empresas formales grandes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, con un Ocinermin, una OEFA, que puedan realizar fiscalizaciones en la zona y además también ser orientadoras a los pequeños mineros que también quieren formalizarse y puedan avanzar en su productividad. Porque lo que más buscamos no es que se queden con una minería de subsistencia, de ser el caso, sino más bien que crezcan en sus procesos productivos. Uno de los temas que se tiene que ver con determinación es el tema de la trazabilidad del oro. Vemos, usted tocaba el tema de algunos países de la OECD, Suiza, por ejemplo, ellos tienen una política de búsqueda de oro responsable y una trazabilidad justamente del oro desde su origen hasta el lugar de exportación. Y además podemos hacer también una trazabilidad, como le decía, de lo que es los explosivos, de dónde provienen, ¿no es cierto?, estos permisos. La trazabilidad inclusive que puede hacer las mismas autoridades para poder fiscalizar a las diferentes empresas concentradoras, a las empresas refineras, que son las que se encargan de recopilar este oro y poder ser exportado por aduanas. Si se hace un trabajo ahí de detenimiento, se puede saber si este oro es formal o no. Entonces, con una trazabilidad real podemos mejorar muchísimo el trabajo de lucha contra la minería ilegal y realizar realmente un proceso de formalización. Y entonces, nosotros, como les decía, tenemos este estudio con diversas propuestas, es solamente un resumen lo que le he mencionado, que se los podemos compartir, donde pueden encontrar que hay varias formas que creemos, pero no una fórmula mágica, digamos. Creo que el abordaje, como les decía, es integral y con muchas entidades involucradas para poder realmente conseguir resultados. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o intervención en la sala, por favor.
María Cristina, no sé si puede usted... Hay una pregunta de la doctora Marita, congresista. Le vamos a dar pase para que haga uso. Ya, por favor. Adelante, doctora Marita. Muchas gracias. Con la venia, señor presidente, congresista Bustamante. Hay una pregunta en la cual se señala en el estudio económico de la OECD de septiembre del 2023, en la página 53. Señala que, ¿qué es lo que está haciendo? La pregunta la voy a formular de este modo. Ustedes como gremio están coordinando con el Ejecutivo para que se identifique o se intensifique el uso de energías renovables. ¿No? Estamos en el tiempo de cambio climático, ya que buena parte de la energía primaria procede de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, y que especialmente el 43% del consumo final sigue dependiendo del petróleo. La OCDE señala, es necesario un mayor esfuerzo para aumentar el uso de fuentes de energías renovables, por ejemplo, energía solar, eólica, mareomotriz, undimotriz. Incluso señala, el gas natural son alrededor de un 40% inferiores a la del carbón y en torno a un 20% inferiores a los del petróleo. Entonces la pregunta es, ¿están seguramente coordinando con el Ejecutivo, a ustedes como gremio, para poder coadyuvar, para que pueda tratarse mejor o se vea un consumo ya de energías renovables, de un horizonte verde, que es lo que señala en la parte de política de cambio climático la OSD? Gracias, presidente. A ver, en el caso de nuestra matriz energética es bastante limpia. O sea, el 40% es agua, el otro 40% es gas natural. O sea, no hay petróleo, digamos, el diésel es alrededor de 5% en lo que es la producción. Entonces, tenemos en general una energía limpia. En lo que vemos en la cartera de proyectos, hay muchos proyectos que se están trabajando y que son básicamente vinculados a renovables, no convencionales. Entonces, ahí hay un espacio importante de avance, pero claro, tenemos que ver que también la energía eléctrica avanza en función de la demanda. Si es que tenemos mayor demanda eléctrica, la energía eléctrica naturalmente va a crecer también en la puesta en marcha de nuevos proyectos que van a tener que poder respaldar a esta nueva demanda. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? ¿No es cierto? Hemos visto que no ha habido este impulso importante en el sector eléctrico, porque no hemos visto tampoco este impulso grande que existió hace algunos años en lo que es el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Por ejemplo, si crecen nuevos proyectos mineros, naturalmente va a crecer la demanda de energía eléctrica y por ello también va a haber un mayor impulso de las renovables, que son además la mayor cantidad de proyectos que están en cartera. Desde el gremio, obviamente, trabajamos también ello. Lo que buscamos es tener una matriz energética lo más limpia posible. Vemos al gas natural como una opción dentro de la transición energética que nos ayuda justamente en este proceso y que es relevante para el país, considerando que tenemos dicho recurso. Muchas gracias, señora Grosheim. ¿Alguna otra pregunta, por favor, o intervención? No, congresista. Se ha finalizado con la ronda de preguntas. Bien. Y así es que usted proceda en su condición de presidente de la comisión. Gracias. Quisiera más bien, si la señora Grosheim tiene algo que agregar de manera final. Sí, gracias. Quería primero agradecerles por la invitación y también invitarlos. Nosotros vamos a hacer el simposio, que es un encuentro internacional de minería en mayo de este año, y queríamos invitarlos también a que participen, al congresista que participe con nosotros también, porque justamente, si bien es un encuentro internacional de minería, el tema es la transición energética. Entonces, se van a abordar muchos temas desde el sector minero energético relevantes en esta línea y también que nos van a ayudar muchísimo para el camino a la OECD. Así que esperamos contar con la participación de ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Grosheim, por la invitación también. Entonces, con esto agradecemos a la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la señora Ángela Grosheim Barrientos, por su gentil presencia y amable participación en esta mesa de trabajo. Y, consecuencia, no habiendo más asuntos que tratar,
y siendo las 10:26 horas, se da por culminada la cuarta mesa de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Muchas gracias, que tengan buen día.